quiero, hacerles saber que estamos comenzando esta serie y es una nueva serie llamada Present Pain Future Glory, Present Pain Future Glory. Y nunca he ministrado sobre lo que vamos a comenzar a ministrar. Y por lo general cuando me acerco a mi Biblia, en realidad no es para ser un teólogo o un comunicador. Tengo una relación con Jesús en la forma número 1 en que me comunico con Él y Él se comunica conmigo es a través de las Escrituras. Y por eso es sagrado para mí porque es una relación. No es solo conocimiento. Y quiero que sepas esto, nuestro propósito es mayor que nuestro dolor. Me gustaría que pensaras en eso. Tal vez escriba eso si está tomando notas. Tu propósito, mi propósito, nuestro propósito es mayor que nuestro dolor. Y lo que nos espera es más grande que lo que nos enfrenta. ¿Se enteró que? Hemos enfrentado muchas cosas estos últimos 3 años y medio, pero lo que nos espera es más grande de lo que nos enfrenta. Y Tozier dijo esto, dijo, nadie será grandemente usado por Dios hasta que esté profundamente herido. Y creo que Dios va a usar nuestra iglesia como nunca antes. Y parece que no solo en los últimos 3 años que el mundo para que Dios tome su medicina y se tambalea. Y no estoy hablando solo de nuestra nación, estoy hablando de todas las naciones, gobiernos y continentes. Es un tiempo inestable. Y no sé si alguna vez ha llevado a su hijo o a sus nietos a urgencias porque cree que se han torcido el tobillo. Cuando entres, habrá un cuadro de dolor. Y el dolor de nivel número 1 suele ser una cara sonriente, lo que significa que no es tan malo. Pero el número 10 tiene el ceño fruncido, lo que significa que es insoportable. Y no creo que Dios nos quiera solo para mitigar nuestro dolor. Y esa palabra mitigar significa que manejamos, disminuimos, calmamos. Dios no quiere hacer eso. Jeremías lo dice de esta manera. Estoy en contra de los profetas que curan superficialmente a mi pueblo. Dice Eugene Peterson, estoy en contra de los comunicadores, pastores, líderes que tratan de poner una tirita en un hueso roto. Y creo que esta serie nos va a liberar porque tenemos algunas fracturas en el corazón, en el alma que Dios no quiere que cojeemos a través de la luz. Él quiere que caminemos victoriosos. Ahora, nuestra teología debe ser más grande y más grande que nuestro dolor para experimentar la gloria futura. Y no buscamos la gloria futura. El proyecto de ley en conjunto será todo sobre la gloria futura. Cuando tenemos una teología bíblica sobre el sufrimiento y el dolor, trae sanidad al dolor. Dolor en conseguir este dolor en sí mismo no tiene ninguna cualidad redentora. Entonces, cada vez que usted o yo experimentemos dolor en sí mismo, incluso si es un creyente, soy un creyente, somos un creyente. No tiene ninguna cualidad redentora dentro de sí mismo. Muchas veces, dirían los padres católicos, añadimos a la justicia o a la obra de Cristo cuando sufrimos por Él. No creo que eso sea bíblico. Dios no necesita que suframos por Él para añadir algo a lo que es y al trabajo que ha hecho. Sin embargo, en la vida, vivimos en un mundo caído y roto y hay dolor por ahí. Y acabo de escribir algunas cosas en las que ves mi vida como un niño creciendo, fue bastante pacífica, libre de traumas hasta un día en que mi padre falleció prematuramente. Y podría decir que la muerte prematura trae un dolor en la experiencia humana, seas creyente o no. Otra es cuando la gente pasa por un divorcio, por muy, agradable que sea, hay un dolor profundo para la pareja si tienen hijos. Es confuso y no solo debe mitigarse o manejarse, sino que creo que Dios quiere sanar eso. Otro que anoté, simplemente viendo el sufrimiento del sufrimiento, abuso de sustancias que trae a la vida de las personas y cómo destruye discapacidades, accidentes, traumas y realidades dolorosas que están todas en nuestro mundo. Y estamos diciendo, si Dios es tan bueno y lo es para nosotros, ¿por qué este mundo está roto? Y vamos a empezar a hablar de que el dolor en sí mismo no tiene ninguna cualidad redentora. Dejará a los creyentes entender esto, si no sanamos el dolor o el sufrimiento en nuestro corazón, nos dejará en un callejón sin salida o rotonda del infierno sin posibilidad de salir. Y ahí es donde muchos creyentes comienzan a deconstruir su fe. Ellos ya no creen como solían creer. O podemos conectar con la herida de Cristo u otra forma de decirlo. Quiero que realmente entiendas esto. Sufrimos con Él. Y lo voy a leer. Es que la preposición es tan poderosa. Me está liberando. Solía pensar que tal vez sufriría por Cristo y no cuadraba, pero tú y yo podemos sufrir con Cristo y eso traerá gloria no en el ahora, sino en el futuro e incluso en el cielo.
Y cuando Dios redime tu sufrimiento, estás lastimando tu dolor y mi dolor, ¿adivina qué? Es por el bien de los demás que ellos también pueden ser redimidos y sanados. Amén. Y, entonces yo, realmente creo que Cristo. Y cuando sufrimos con Cristo, podemos experimentar un poder redentor y presente para traer salvación a esa parte de nuestra alma. Ay. Ahora quiero que entiendas esto. Hay un misterio abrumador cuando los creyentes sufren dolor. Ahora bien, si alguien está intoxicado, realmente no cree en Cristo. No tienen un sistema de creencias espirituales, se suben a un automóvil y tienen un accidente. Nadie va a preguntar por qué. Pero cuando pasan cosas horribles, pasan cosas malas, no solo a la gente buena, porque no creemos que vamos al cielo porque somos buenos. Vamos al cielo por la gracia de Dios y nuestra fe en Él. Y por eso es un misterio. Está afuera, no me importa de dónde sea tu doctorado o tu educación de Stanford a Harvard a Princeton. No importa cuando las personas creyentes sufren dolor, hay un misterio. Y empezamos a preguntarnos por qué. Y muchas personas a las que me enseñaron nunca preguntan por qué cuando le suceden cosas malas a un creyente. ¿Puedo decir que no es saludable y que es ignorante y no lo es? No deberíamos preguntar por qué. ¿Deberíamos comenzar a preguntarnos, ¿soy resultado de esto? ¿Es un mundo caído? ¿Es un diablo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y comenzar a traer eso a Dios? Y creo que Dios puede sanarnos. Puedes decir amén, y solo quiero decir algunas otras cosas y les daremos las escrituras. Si tienen sus Biblias, acompáñenme al capítulo 8 de Romanos y vamos a leer del 16 al 20. Luego iremos a Romanos capítulo 11, en realidad 16 a 18, luego Romanos 11 dirá, 16 a 20 el sufrimiento es inseparable de nuestra experiencia. Basta con mirar el mundo humano. Realmente no puedes escapar de eso. Vivimos en un mundo caído. Sin embargo, por favor obtenga esto, su respuesta. Mi respuesta, nuestra respuesta al dolor en nuestra luz debería ser muy diferente a la de alguien que no cree que vayamos a ser injertados en la herida de Cristo. Entiende esto, o nos volveremos absortos en nuestro dolor sin ninguna posibilidad o ruta para salir del infierno. Y hoy, no quiero estar ensimismado con mi dolor. Quiero ser absorbido por las heridas del precio. Disfruta de mi dolor con su dolor que puedo ser sanado. ¿Puedes decir amén? Comencemos a leer esto. Esto es Romans, y te va a encantar. Dolor presente, gloria futura. Romanos 8, 16 a 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que fíjate que no es como el libro, cuando las cosas malas le suceden a la gente buena, sabemos que no somos solo buenas personas. Somos hijos de Dios. ¿Y cómo eso sucede? El Espíritu Santo, Él da testimonio con tu espíritu. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha cómo sigue. Y luego dice hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, juntamente con Cristo. Recuerdo cuando éramos los primeros pastores de jóvenes, teníamos muchos nombres. Cada año cambiamos el nombre de nuestro grupo de jóvenes. El primer nombre del primer grupo juvenil que tuve en 1985 fue Youngblood. Luego pensaron que éramos un grupo y una comunidad de vampiros, ya sabes, luego lo cambiamos a Air Force, no a una fuerza como el ejército, sino a la IR y lo conseguimos de este garito. Está con Jesús. Y nosotros, el logo se parecía a las alas de Harley Davidson. Entonces lo dijo Fuerza del Cabello. Entonces, los niños lo usarían en la escuela secundaria o preparatoria y sus amigos incrédulos dirían, ¿qué es esa fuerza del cabello? ¿Sabes? Y luego lo volvimos a cambiar. Y así teníamos tantos nombres. Pero quiero que veas que esto me desconcierta porque no solo el Espíritu da testimonio con mi espíritu, soy un hijo de Dios. Soy un heredero de Dios. Soy coheredero con Jesucristo. Y si soy realeza, fue realmente difícil en mi mente cuando cosas malas, cosas dolorosas, cosas molestas comenzaron a sucederles a Jude y Becky. Y yo no tenía una teología para manejar eso. Y porque pensé, espera, no cosí eso. Pero quiero que capten esto, que capten esta conexión aquí mismo en este versículo. Dice, aires conjuntos, con Cristo. Si de hecho entienden esto, si de hecho creo que la forma número 1 de mostrarle al mundo que somos hijos de Dios no es que tengamos un Rolls Royce con la placa con licencia. Bendecido. Y creo que Dios nos quiere bendecidos. Sin embargo,
Paul no dijo, oye, ¿dónde iba a saber que eres un hijo del rey por el auto que conduces y el bolso que tienes y cuántas oraciones fueron respondidas? Ya sabes, fue en tu dirección. Obtener lo que dice. Y me encanta esto. Él dice esto, si en verdad sufrimos con él, por favor circule la palabra con sufrimos con él. Volveré a eso en un momento y comenzaré a mostrarles lo que significa no para cuando pasamos por eventos dolorosos, no estamos agregando a Cristo. No puedo decir eso lo suficiente, pero estamos sufriendo por no ser por Él. Y dice, sufre con Él. ¿Por qué? ¿Por qué sufriremos con Él para que también seamos glorificados juntos? Ahora aquí va para, considero encierra en un círculo esa palabra. Significa calcular que es contabilidad. Significa, escuchaste la canción, el poder de la cruz. Tenía una deuda que no podía pagar. Pagó esa deuda. ¿Y entonces sabes lo que significa en griego? Significa en griego, considera que las matemáticas suman. He hecho los cálculos. Pablo está diciendo, y al final suma. ¿Puedo decir que Dios no solo pagó su deuda o mi deuda? Ves, tu pecado en mi pecado fue como una deuda. Por ejemplo, si debes 400,000 en tu casa y alguien viene y te da $1.000 millones, no solo pagaron tu casa, te dieron un sobrepago. Y puedo decir que hay un sobrepago por cada vez que tú y yo sufrimos o pasamos por dolor, que si sufrimos con él, ese sobrepago viene y tiene la capacidad de sanarnos justo donde estamos. ¿Estás conmigo en eso? Y me encanta esto. Él dice, creo que he hecho los cálculos que dan esto, que los sufrimientos de esta era presente, ahí es donde tenemos el dolor presente no se puede comparar con la gloria que será revelada. Donde en nosotros puedo decir que la gloria no se revela. Porque oro por un auto y obtengo el auto que quiero, la gloria se revela. Cuando estoy pasando por una lucha y me conecto con Cristo, estoy con Cristo, entonces hay una gloria que brilla de adentro hacia afuera. ¿Sabes lo que significa gloria? Cubo es una espera, una fuerza, una gloria, las cualidades invisibles de un Dios vivo que viene a nosotros y se expresa a través de nosotros por el bien del mundo y de los demás. ¿Puedes decir amén? Quiero empezar a compartirlo contigo. Esta parte, el dolor presente, realmente mi teología durante mucho tiempo es real, muy simple. Y de nuevo, soy un teólogo relacional. Diría que soy un cristiano relacional. Yo sigo a Dios por relación. Realmente no sé si alguna vez he estudiado solo para tener un mensaje o para convertirme en un líder cristiano. Jesús me encontró. Y todavía canto en estas canciones. Es como, no puedo creer, ¿qué viste en mí? No conseguiste una calle, una casa de sueños, una calle de sueños. Tienes que arreglar la parte superior y estabas de acuerdo con eso. Entonces, para mí, mi teología con el sufrimiento en el dolor, quiero que comprendan esto desde que tenía 20 años, durante mucho tiempo, estaba cosiendo y cosechando. Y ahora, la filosofía budista diría esto, si el mal entra en la vida de una persona, dicen mal karma y lo manejan. Y yo, probablemente bajo otra luz, hiciste algunas cosas mal y ahora las estás pagando aquí. Y realmente yo tenía una visión cristiana de que si alguien sufría dolor, una experiencia dolorosa, probablemente no tenía fe, que era consecuencia de sus malas decisiones. Y así es más o menos como viví mi vida. Y cuando Cristo me salvó. Y quiero que sepa que, incluso en esta Biblia, creo que no he mirado la mayoría de mis Biblias. He leído la Biblia 42 veces, el Nuevo Testamento como 167 veces. Y cuando recibo una Biblia nueva, escribo esta frase, la Biblia lo dice. Eso lo establece, lo creo. Y esa frase va en mis Biblias, la Biblia lo dice. Y suelo pensar cuando lo escribo, como si fuera de Tulsa, la Biblia lo dice. Me lo creo, esa sombra de mierda. Y así es como pienso. Pero quiero empezar a contarles lo que empezó a pasar, bien, con este tipo de teología. Cuando empezaron a suceder cosas malas, cosas confusas, cosas dolorosas, empecé a enfadarme con Dios. ¿Y adivina qué? Las matemáticas no estaban sumando. Y diría que una de las primeras cosas que realmente me impactó como persona que tenía esa filosofía, lo que cosechará. Vamos, Génesis 8. Mientras quede la tierra, serán tiempo de siembra y de siega, de sembrar y de segar. Y por eso me encanta coser y cosechar cuando es así. Sígueme. Me encanta coser y cosechar.
Das $100 en la ofrenda y eso es todo lo que tenías. Becky y yo hemos hecho eso antes. Nosotros, por lo general, discutíamos en primera fila sobre la ofrenda. Y yo diría, nena, démosle 100. Ella va, eso es todo lo que tenemos. Y lo sé, pero no es un accidente para nosotros 101. ¿Podemos por favor dar los 100? Cariño, necesito lavar la ropa y tengo que ir a buscar champú. Necesito lavarme el pelo. ¿Qué esperas que yo haga? ¿Sufrir por Cristo? No, vamos, niño grande. No haga. Escribimos el cheque por 100 cosiendo y segando. Y ahí es cuando me encanta. Y cuando íbamos al estacionamiento, alguien venía y nos daba uno de esos saludos de aleluya con un billete de $100, y es como Laurie, ves que funciona. Y donde se volvió conflictivo es cuando cosiste una cantidad de dinero, y esto acaba de suceder en Portland. Vi a la viuda Libby Loman. Estábamos muy cerca, todavía cerca de ella, su marido. Esto es cuando mi teología sobre el dolor y el sufrimiento en mi filosofía de, ya sabes, mal karma, buen karma. ¿Qué estás tan seguro? Jack Loman fue uno de los creyentes más fieles y piadosos que he conocido y con el que tuve el privilegio de ministrar, y fallecería con la enfermedad de Lou Garrett, y fue tan debilitante. Entonces vimos a Lee y dije, Becky, démosle $1000 porque sentimos que deberíamos hacerlo. Y la Biblia dice que la verdadera religión es ayudar a una viuda, ayudar a alguien que no tiene padres a recuperarse. Así que cuando llegamos a casa, de Portland, nuestro calentador de agua se rompió y el agua se estaba derramando, así que tuvimos que ir a invertir en una nueva agua caliente. No te preocupes, teníamos agua caliente, nos duchamos, no olemos. Y nuevamente, este tipo de teología comenzó a filtrarse en mi pensamiento. Oh, genial. Es así como me estás pagando. Le damos el dinero a Libby. Y luego puedo decir casi a propósito que va a pasar más de lo que piensas. Y sí, a la larga, si vamos a coser y cosechar es la única teología cuando se trata de vivir en este mundo, creo que nos encontraremos con algunos obstáculos que deben escuchar. Lo que te estoy diciendo, debes escuchar esto, la mayor parte de la vida son tus elecciones y mis elecciones y coser y cosechar, diría probablemente el 80%. Es ese 20% donde se vuelve un misterio. Y diría que la primera vez, nunca lo olvidaré, un pastor de jóvenes amigo mío que conocimos en los años 80 cambió mi vida. Quiero decir, estaban en una mega iglesia religiosa. Oh Dios mío. Estas personas podrían nombrarlas y afirmar que confiesan, y parlotearon y agarraron y dijeron, oh, Dios mío, quiero ir a esa iglesia. Y tuvieron un bebé, y el bebé fue dedicado a Dios, una familia perfecta. Y una mañana se despertaron y el bebé había fallecido, muerte súbita infantil. Y no podían empezar a darse cuenta. Y nunca lo olvidaré, me dijo mientras almorzábamos, mi corazón se rompió porque conozco a esta gente. Tenían una fe rica y profunda. Y él dijo, Judy dice, creo que solo he adoptado una teología de la retribución. Y yo dije, ¿qué quieres decir con eso? Él dice que la bendición de Dios en mi vida depende únicamente de si obedezco. Y la verdad es, y citaríamos este Deuteronomio 28, Judas Fuquay, si obedeces, serás bendecido en la ciudad. Serás bendecido en el país. Serás bendecido cuando te sientes, serás bendecido cuando te pongas de pie. Y de repente empezó a golpearme. Espera, las cosas pasan en la vida, no por Dios, no vamos. No tienes que leer la letra pequeña porque la Biblia no tiene letra pequeña. Son todas letras mayúsculas grandes. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios es por nosotros, Dios es por nosotros, Dios es por nosotros. Y realmente creo eso. Pero debes conocer a este Dios, tenemos que tener una teología que sea más grande que el dolor que estamos enfrentando si vamos a experimentar la gloria futura. ¿Estás conmigo en eso? Y me pregunto, escribí esto, sin embargo, el dolor, la aflicción y la justicia sucedieron, y parecía que las matemáticas no cuadraban. Necesitamos ser conscientes. Por favor, toma esto. Tú y yo debemos ser conscientes de nuestra tendencia a volvernos absortos en nuestro dolor o sufrimiento. ¿Tienes que pensar realmente en lo que acabo de decir porque sabes lo que pasó? Porque no tenía suficiente teología bíblica sobre el dolor en el sufrimiento cuando sucedía el dolor. Tengo una tendencia a ensimismarme en el dolor. Y, cuando hacemos eso, en ese sentido, eso es todo en lo que te enfocas. ¿Alguna vez has oído hablar de un disparador? ¿Alguna vez has oído hablar de los bucles? Simplemente no puedes salir del frío de Zack. Piénsalo. Entonces, de repente, abrimos una puerta para que entre Satanás.
Y así la incredulidad, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura e incluso el odio. Soy un creyente. ¿Cómo diablos podría tener falta de perdón en mi corazón, odio en mi corazón, resentimiento en mi corazón porque me volví absorto en mi herida? Pero ¿sabes qué? Puedes trabajar tu herida. Podía labrar mi herida cuando unía mi herida con la herida de Cristo. Entonces, de repente, hay energía dadora de vida que viene dentro de nosotros. ¿Estás conmigo? Y realmente, vas a estar absorto en ti mismo. Y sabes, me gusta mucho el ateo. Ya sabes, el físico, ese tipo famoso, creo que se llama Dawkins, diciendo, no, somos todos, nada importa. Nada realmente importa, ¿sabes? Los budistas dicen que nunca tendrás dolor, dolor como resultado porque amas algo. Bueno, espera hasta que tengan un hijo y algo le suceda a tu hijo. Y puedo decirles, de repente, ¿qué van a hacer con ese dolor? No hay un sistema de creencias como la entidad cristiana. Es el único que nos permite conectar lo que estamos pasando con algunos, con lo que pasó Jesús y en realidad ser sanado. Que la gloria de Dios entre y nos rodee. Amén. Bien, así que quiero volver a esto. Quiero que vayas a Roman 8. Veamos esto. Y amo, dice, el Espíritu da testimonio con mi espíritu. Soy un niño de Dios. Ahora toma esto. Dice, y si soy un hijo de Dios, entonces soy un heredero de Dios, un conjunto Él con Jesucristo. Ahora toma esto si en verdad, porque así sabrás si eres hijo de Dios, si en verdad por favor toma esto que sufrimos con Él. Di eso conmigo, que sufrimos con Él. Déjame explicarte lo que quise decir. ¿Quieres decir con esto? Y muchos de ustedes saben, algunos de ustedes no. Que nos hemos mudado aquí hace 12 años. Y tengo que decir que es la decisión más grande de nuestras vidas. Becky y yo te amamos. Amamos esta iglesia. Nosotros, estuvimos hablando, anoche y la noche anterior. Creemos que esta es la mejor iglesia en la que hemos estado. Y no fue como si estuviéramos arrepentidos, iglesias. Quiero decir, estábamos en grandes iglesias, pero es como, Dios mío, amo a esta gente. Y cuando me enamoré de ti, fue hace unos 10 años, y mi esposa pasó por un infierno. Le diagnosticaron un linfoma. Dijeron que era incurable. Y fue un jueves por la noche que nos enteramos. Y recuerdo estar sentado en el auto en el estacionamiento, y estaba tan abrumado. Mi Jake estaba en el último año de la escuela secundaria. Y pensé, y este era mi mayor temor en ese momento, no quiero que mis hijos odien a Jesús. No quiero que se enojen porque saben que hemos sido bendecidos. Los he enseñado que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso. Y Él envía gracia a nuestro camino diariamente. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y me doy cuenta de cómo consigo esto, cómo lo mitigo, este dolor. Y no estaba en la tabla de mitigación de 1, estaba más allá de un 10. Estaba sin palabra, no tenía sentido para mí. Pensé, ¿cómo puedes obtener alguna gloria de nada de esto? Y ese día íbamos al centro de cáncer de Santa Bárbara y conectaron a Becky a una vía intravenosa e iban a comenzar a administrarle medicamentos de quimioterapia por las venas. Y para cualquiera, creo que en California o Estados Unidos, esas son palabras abrumadoras. Esa es una imagen y un escenario abrumadores. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Yo no lo haría, y por primera vez realmente en mi vida, me quedé sin palabras porque a veces el sufrimiento del dolor llega de tal manera que ni siquiera puedes describirlo. Y cuando lo hice, Becky estaba en un sillón reclinable y puse mi frente en su frente y ambos comenzamos a llorar. Y no estoy bromeando cuando bromeo contigo o simplemente siendo suave, dramático. En ese momento entré con ella, con su sufrimiento. Y cuando puse mi frente en su frente, aunque no se dijo ni una palabra, hubo una conexión íntima entre Jude y Becky. Y aunque todo el lugar olía a infierno, las drogas, la gente, las fotos asaltaban nuestras emociones. Y en el interior de mi mente, estaba gritando, ¿cómo puede ser esto? Te hemos servido.
Recuerdo cuando Becky se enteró, literalmente dijo, ¿qué hice para merecer esto? Es decir, opuesto a lo que dijo Pablo en Romanos no consideramos que las matemáticas se suman allí mismo. Todo en mi experiencia, decimos, no, las matemáticas no están sumando. Dios. Usted sabe cuando dos cristianos se casan y de repente uno de ellos es infiel y traiciona en el abandono y se va. Y tú, empiezas a decir, ¿qué hice? Dudé de los ojos. La crucé. Pero comencé a ver algo en ese momento que Jesús nunca me pidió que sufriera por él. Pero por favor, vivimos en un mundo caído y roto. Hay accidentes, hay diagnóstico. Se nos ha caído el ADN. Y puedo decir que realmente, estoy empezando a aprender que no tengo que estar ensimismado. Cuando Becky pasó por lo que pasó, cuando abortamos, cuando experimentamos la muerte, diría que probablemente una de las peores cosas que he visto es la muerte de un adolescente o un niño. Porque como pastor durante 35 años, he oficiado funerales. Y esos son los más difíciles. Ya sabes, cuando alguien es mayor, todavía es difícil. Y vivieron una vida increíble. Todavía es difícil. Pero en ese momento, no pude luchar, mi mente realmente tuvo un espasmo hasta este verano en Italia, y me di cuenta de que me volví tan ensimismado. Por favor, escucha mi amargura, odio decirlo, falta de perdón. Creo que parte de mi intensidad cuando estaba fuera de serie fue el resultado de que el odio se había filtrado en el alma. Y no estaba odiando a Becky. En Italia. Vi con quién estaba realmente enojado. Sí, dijiste que tu espíritu dio testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, un aire y un aireajo. Pero de repente en Italia en ese tren, cuando Dios dijo, muestra tu autocompasión hoy, no te quiero, esto es ingenioso lo que me dijo. No quiero que te vuelvas ensimismado con esto. Y no me di cuenta de que cuando tú y yo, cuando estamos absortos en nosotros mismos de alguna manera, el trauma, el dolor, el sufrimiento de cualquier manera, abre una puerta a la incredulidad, a la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento, que puede conducir al odio. Y quiero que sepas esto. Quiero volver a esta escritura. Voy a invitar a la banda a subir. Y aquí vamos. El reconocimiento facial no funciona. Bien, aquí va. Dice, si la primicia es santa, también lo es la masa. Si la raíz es llaga santa, las ramas, si algunas de las ramas fueron rotas, y estuvieres en un olivo silvestre, yo era salvaje. Tengo una naturaleza salvaje. No me mires como si fueras todo eso. Entonces yo no nací en el árbol de Dios. Soy salvaje, tengo pensamientos salvajes. Me encanta la fiesta. Realmente amo servir al diablo. Pero Jesucristo me eligió a mí. Y ahora soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero esa naturaleza popular es salvaje. Y si no me crees, toma mi lugar de estacionamiento y mira lo que Becky te hará. Estás conmigo, soy una cosa salvaje. Y por eso dice absolutamente, y algunas ramas fueron rotas. Y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellos y con ellos obtén esto, por favor obténlo. Un tomador de par. Un tomador de par. ¿Qué necesito? Cuando pienso que las matemáticas no cuadran, necesito convertirme en un participante. Pero tienes que entender esto, el árbol es Jesucristo. Y por eso quiero leer esto de nuevo. Él dice, nos convertimos en partícipes de la raíz y la grosura del olivo no se jacta contra las ramas. Pero si te jactas, recuerda que no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti, entonces dirás que las ramas fueron desgajadas para que yo pudiera estar injertándolo. Bien dicho, Pablo dice, ¿por qué? Por incredulidad. No creo que si eres creyente serás cortado del árbol de Cristo y de la eternidad. Sí creo que si nos ensimismamos con el dolor que ataca nuestras vidas, entonces podemos tener una tendencia, la incredulidad nos separará a ti y a mí del poder y la presencia redentora.
Y es ese poder y esa presencia que en realidad, como la savia de un árbol, tiene el poder de venir y sanar esa herida. Ahora sabemos que el árbol estaba herido. Jesús es un árbol. Fue herido en la cabeza. Fue herido en sus manos. Fue herido en la espalda. Estaba herido en los pies. Fue herido en su costado. El árbol ya ha sido herido. Tú y yo no podemos añadir a esa herida. Pero ¿adivina qué? Esto es lo que no me enseñaron en Tulsa. Que la rama de olivo silvestre, no por Dios, sino por vivir en un mundo caído que se olvidó de tomar su medicación hace más de 7000 años. Y debido a un quebrantamiento de nuestro planeta, tenemos heridas. Y la rama está herida que si tú y yo dejamos de mirar la herida de nuestra rama y nos conectamos con la herida de Cristo donde estoy más consciente de su herida que de mi herida, entonces su herida sanará mi herida. ¿Estás conmigo en eso? Así por ejemplo, el sombrero de Jesús, una espina de coronas. ¿Por qué tú y yo no tenemos que entrar en un conflicto demoníaco, resentido, repitiendo constantemente lo injusto que Dios fue contigo? Jesucristo fue herido en sus manos. Eso representa su estilo de vida. Hay personas en esta sala debido a un trauma infantil. Nunca puedes, te degradan, crees para promoción. Dios no está tratando de retener nada de ti. Tal vez necesite tomar ese trauma de la infancia y comenzar a conectarlo con la herida de Jesucristo donde su mente ya no estará oprimida. Que puedes tener la libertad de salir del bucle mental. Sal de ese callejón sin salida, sal de esa rotonda y deja que el dolor abandone tu cuerpo, tu mente y tu alma. Jesucristo. Toma esto. No solo fue herido en las manos de la cabeza, fue herido en el costado. Eso representa el matrimonio porque el hueso de Adán fue sacado del suspiro para crear Algunos de ustedes, algunos de nosotros somos creyentes, pero aún así nuestros matrimonios están fracturados. ¿Por qué? Porque nos centramos en una herida. Nos volvemos absortos en nosotros mismos en lugar de centrarnos. Espera un minuto, Jesús fue herido en su costado. Entiende esto, que podría tener relaciones normales, sanas y satisfactorias con otras personas y no tener que sabotear mis relaciones nunca más. Vamos, dime. Sí, solo necesito una nueva esposa. Necesito un nuevo marido. Oye, puedes mover a los cargadores de San Diego a Los Ángeles, pero sigue siendo fútbol. Cambia la camiseta, pero las reglas siguen siendo las mismas para el juego. Y una regla importante es que nunca podrás conectarte con otra persona si no puedes conectarte con Cristo porque estarás demasiado absorto en esa herida tuya. No te atrevas a dejar que se vuelva insensible. No te atrevas, el hombre puede tener tanta cicatriz emocional que ni siquiera puedes conectarte con otra persona. ¿Estás conmigo en eso? Otro. ¿Fue herido en la espalda y sabes lo que representa su espalda? Ese es el trabajo. Y sientes que las matemáticas no cuadran. Quiero que sepas que odio las matemáticas. Estoy bromeando. Tenemos un profesor de matemáticas aquí que se especializa en matemáticas y ciencias. Jesucristo es los números. No tiene principio, no tiene fin. Somos el alfabeto. Somos muy finitos. Pero los números se convertirían en el alfabeto, el alfa y el omega. ¿Por qué? Que pudiéramos conectar nuestra herida con su herida.